En este video te voy a mostrar todos los teoremas de relaciones métricas que tuve que aprender para ingresar a la Universidad Nacional de Ingeniería. Primero comencemos con los teoremas de relaciones métricas en circunferencias. Teorema de las cuerdas. Se tiene una circunferencia y trazamos dos cuerdas. La intersección de estas cuerdas debe ser en un punto interior a la circunferencia. Se cumple que el producto de las longitudes de los segmentos determinados en cada cuerda es constante. ¿Qué quiere decir esto? Significa que esta longitud A multiplicado por esta longitud va a ser igual a esta longitud de acá multiplicada por esta longitud. A por B es igual a X por Y. Por acá nosotros tenemos un caso particular, donde esta cuerda de acá sería el diámetro de la circunferencia. Y este segmento va a ser perpendicular a este diámetro. Por acá forma un ángulo de 90 grados. Ahora, ¿qué se cumple? Se cumple que esta longitud X al cuadrado va a ser igual a esta longitud por esta longitud. Ahora, ¿cómo yo puedo asegurar esto? Bien, si nosotros completamos la circunferencia, entonces prolongamos este segmento hasta que corte la circunferencia, sí o no que esta longitud de acá va a ser igual a esta longitud. O sea, esta longitud sería también X. Y bueno, acá se cumple el teorema de cuerdas, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se demuestra el teorema de cuerdas? El teorema de cuerdas es prácticamente semejanza. Por acá trazamos una cuerda, por acá otra cuerda. Si este ángulo de acá es alfa, este ángulo también debe ser alfa, ¿verdad? Este ángulo de acá también va a ser igual a este, ¿no? Opuesto por el vértice. Y ahora, ángulos iguales, entonces este triángulo es semejante con este triángulo. De esa manera se demuestra. Ahora pasemos al teorema de la secante. Aquí necesitamos también una circunferencia y dos cuerdas, por acá una cuerda y otra cuerda. Pero aquí la intersección de ambas cuerdas se va a dar en un punto exterior a la circunferencia. ¿Qué se cumple? Se va a cumplir que esta longitud multiplicada por la parte externa a la circunferencia va a ser igual a la otra longitud total multiplicada por su parte externa a la circunferencia. O sea, A por B es igual a X por Y. Este no es un caso particular, pero si yo tengo un cuadrilátero y nos mencionan que este cuadrilátero es inscriptible como en este caso, entonces si yo prolongo dos lados opuestos del cuadrilátero y se intersectan en un punto, ¿qué se cumple? Se cumple que toda esta longitud multiplicada por la prolongación va a ser igual a toda esta otra longitud multiplicada por su prolongación. Por aquí se mira mucho mejor. Tenemos un cuadrilátero y si nosotros prolongamos dos lados opuestos y se intersectan en este punto, entonces se cumple que toda esta longitud multiplicado por esta pequeña longitud va a ser igual a toda esta otra longitud multiplicada por la prolongación, ¿no? Eso se cumple. A por B es igual a C por D. Ahora pasemos al teorema de la tangente. En este caso necesitamos una cuerda y una recta tangente. Ambas se van a intersectar en un punto obviamente exterior a la circunferencia. ¿Qué se cumple acá? Se va a cumplir que esta longitud de acá al cuadrado va a ser igual a toda esta longitud multiplicado por esta longitud externa a la circunferencia. X al cuadrado es igual a A por B. Ahora veamos esta propiedad. Si nosotros tenemos dos circunferencias secantes y desde los puntos de intersección, desde estas circunferencias, trazamos una recta, en este caso sería esta recta de acá, y ahora de esta recta, de cualquiera de los puntos que pertenecen a esta recta, trazamos rectas tangentes a las circunferencias, en este caso serían estas rectas tangentes, se cumple que esta longitud de acá va a ser igual a esta longitud de acá. O sea, si yo desde este punto de acá trazo también otra recta tangente a la circunferencia y de acá también otra recta tangente a la circunferencia, se va a cumplir que desde este punto hacia el punto de tangencia, esta longitud va a ser igual a esta longitud. Eso se cumple. Ahora, ¿esto cómo se demuestra? Esto se demuestra con el teorema de la tangente. Por acá, esta longitud le puedes dar el valor de B y a esta longitud hasta este punto le puedes dar el valor de A. Luego aplicas teorema de la tangente para esta circunferencia y después para esta otra y te vas a dar cuenta que X va a ser igual a Y. Ahora, por acá este no es un teorema, pero es un triángulo que te va a ser muy útil. Estoy seguro que no conoces este triángulo, pero aquí te lo voy a presentar. Primero, necesitamos un triángulo donde los lados de ese triángulo van a ser
13, 14 y 15. Ahora, el ángulo que se opone al lado de 13, este ángulo alfa es un ángulo conocido, es un ángulo de 53 grados. Esto obviamente se puede demostrar por el teorema de cosenos. Y con ese teorema también puedes obtener este ángulo y este ángulo de acá. Pero esos ángulos no son tan amigables. Ahora, si yo trazo una altura que es relativa al lado de 14, entonces esta altura de acá va a tener una longitud que es 12. Como se dan cuenta, él es 12, 13, 14, 15. Como se dan cuenta, es un triángulo muy amigable. Ahora, si nosotros inscribimos una circunferencia, entonces el inradio de esta circunferencia va a ser 4. Hasta aquí todo lo necesario que hay que conocer en la parte de relaciones métricas en circunferencia. Como se dan cuenta, son 3 teoremas que no son complicados. Ahora, si deseas practicar estos teoremas, por aquí abajo en la descripción te voy a dejar el enlace de una lista de reproducción donde se resuelven varios ejercicios aplicando estos teoremas. Ahora pasemos a relaciones métricas en triángulos rectángulos. Obviamente aquí necesitamos un triángulo rectángulo. Esta longitud de acá va a ser A, esta longitud C, toda esta longitud va a ser B. Y ahora, la altura que es relativa a la hipotenusa va a ser H. Esta longitud de acá va a ser N y esta longitud va a ser M. Ahora veamos qué se cumple acá. Primero, se cumple que esta longitud al cuadrado va a ser igual a ¿quién? A esta longitud por esta longitud. Esto, si se dan cuenta, se parece mucho al teorema de las cuerdas. En sí es un caso particular del teorema de las cuerdas. Como se demuestra, pues acá ustedes pueden trazar una circunferencia, ¿verdad? Bueno, en sí sería una semicircunferencia. Y si se dan cuenta, esto se parece mucho a este caso particular, a él. Porque si nosotros por acá trazamos él y por acá trazamos él, entonces sí o no que este ángulo sería de 90 grados, ¿no? ¿Por qué? Porque él es el diámetro, ¿sí o no? Y miren, se cumple lo mismo, ¿verdad? Entonces, esto obviamente es un caso particular. Ahora otro, el de acá. Se cumple que esta longitud por esta longitud va a ser igual a esta longitud por esta longitud. O sea, el producto de los catetos va a ser igual a la hipotenusa multiplicada por la altura relativa a la hipotenusa. Eso se cumple. También se cumple por acá otra cosa. Se cumple que esta longitud al cuadrado va a ser igual a la hipotenusa por esta longitud de acá. Y de forma análoga en el otro lado se va a cumplir que el al cuadrado va a ser igual a la hipotenusa multiplicado por esta longitud, ¿no? Y eso se ubica por acá. Ahora obviamente se cumple el teorema de Pitágoras, donde esto no es necesario explicarlo. Estoy seguro que lo conoces. Y ahora algo sí, un teoremita muy importante, el de acá. Se cumple que 1 entre h al cuadrado va a ser igual a ¿qué? A 1 entre a al cuadrado más 1 entre c al cuadrado. Donde h es la altura, C es este cateto y A es el otro cateto. Eso se cumple. Esto sí te pido que te lo memorices, porque esto lo vas a utilizar bastante. Se utiliza bastante para resolver ejercicios. Y ahora este último que se demuestra básicamente con el teorema de Pitágoras. Si deseas lo puedes demostrar, inclusive se demuestra mentalmente. Se cumple que esta longitud al cuadrado menos esta longitud al cuadrado va a ser igual a esta longitud al cuadrado menos esta longitud al cuadrado. ¿Cómo se demuestra? Pues fácil, por acá haces un Pitágoras en este triángulo y otro Pitágoras por acá, despejas h cuadrado, lo igualas y te da esto. Ahora veamos otros teoremas. Por acá tenemos dos circunferencias que son tangentes, tangentes exteriores. Por aquí se ubica su punto de tangencia. Y ahora, si nosotros trazamos una recta que sea tangente a ambas circunferencias, por aquí es tangente en M y por aquí es tangente en N, ¿qué se cumple? Se cumple que esta longitud del segmento MN va a ser igual a ¿qué? A 2 por la raíz cuadrada del producto de los radios de estas circunferencias. Eso se cumple. ¿Cómo se demuestra? Pues lo puedes demostrar. Por aquí trazamos un segmento hacia el punto de tangencia. Obviamente como es punto de tangencia este es 90 grados. Por acá hacemos lo mismo, trazamos hacia N, por acá 90 grados. Ahora trazamos un segmento que una los centros de las circunferencias. Y ahora este segmento obviamente debe pasar por el punto de tangencia de las circunferencias. Sino que esta longitud sería la suma, sería R mayúscula más R minúscula. Ahora, desde este punto trazamos una perpendicular hacia este segmento. Y ahora, esta longitud de acá
sí o no, que sería R mayúscula menos R. Obviamente aquí estamos asumiendo, bueno, claramente por el gráfico se da cuenta que R es mayor que R minúscula, ¿no? Eso se dan cuenta por el gráfico. Bien, y ahora, como acá forma un ángulo de 90 grados y por acá también forma otro ángulo de 90 grados, entonces estos dos son paralelos, ¿verdad? Y como son paralelos, esto en sí sería un rectángulo. Entonces, esta longitud de acá va a ser igual a esta longitud. Y ahora, si o no que esta longitud se puede determinar con Pitágoras. Por acá tenemos la hipotenusa, por acá un cateto. Operamos, despejamos y nos va a dar esto como resultado. De esta manera se demuestra esto. Como ven, algo muy sencillo. Ahora pasemos a este teorema, donde es muy similar a la anterior. Para esto necesitamos dos circunferencias ortogonales. Si no conoces qué son dos circunferencias ortogonales, por aquí abajo en la descripción te voy a dejar la parte teórica de circunferencias. Bien, pero no es necesario que lo vayas a ver, aunque si deseas lo puedes ir a ver porque también muestro más teoremas de circunferencias. Bien, para que dos circunferencias sean ortogonales, primero debe haber intersección entre ambas circunferencias. Ahora por acá hay un punto de intersección, por aquí hay otro punto de intersección. Desde cualquiera de estos puntos de intersección vamos a trazar una recta tangente a esta circunferencia y otra recta tangente a esta otra circunferencia. Y ahora, ¿qué se debe cumplir? Que esta recta tangente debe formar un ángulo de 90 grados. Si se cumple eso, entonces ambas circunferencias son ortogonales. Ahora, por este punto de tangencia, por este punto de intersección, perdón, también pasa lo mismo. Trazamos una recta tangente, por acá otra recta tangente y también se cumple lo mismo, ¿no? Que ambos son de 90 grados. Bien, entonces necesitamos dos circunferencias ortogonales y una recta que sea tangente a ambas circunferencias. ¿Qué se cumple? Se cumple que esta longitud de acá, mn, va a ser igual a 2 veces la raíz cuadrada del producto de los radios de las circunferencias. Ahora, esto sí te dejo de tarea que lo demuestres. Pero ojo, para demostrar esto es necesario que apliques esto, ¿no? De circunferencias ortogonales. Esto te va a ayudar bastante para demostrarlo. Si no te salió la demostración, no te preocupes. A veces no es necesario saber cómo se demuestra todo. Tan solo en ciertos casos hay que saber qué es lo que se cumple. Y en este caso se cumple esto. Ahora pasemos al teorema de Dostor. Para este teorema se necesita dos triángulos rectángulos que sean semejantes. Sí o sí tienen que ser triángulos rectángulos semejantes. Primero, por acá tenemos la hipotenusa en este triángulo. Y ahora su lado homólogo sería la hipotenusa en el otro triángulo, ¿verdad? Por acá tenemos este lado que sería el cateto opuesto al ángulo. Y por acá su lado homólogo sería el lado opuesto también, ¿no? Al ángulo, que en este caso sería n. Ahora por acá este lado, su lado homólogo sería este lado, ¿no? Serían los lados que son adyacentes al ángulo. ¿Qué se cumple? Se cumple que el producto de las hipotenusas va a ser igual a ¿quién? Al producto de estos catetos opuestos al ángulo más el producto de los otros catetos adyacentes al ángulo. O sea, C por Q va a ser igual a ¿quién? A por M más B por N. Eso se cumple. Este teorema nada más te lo muestro porque yo básicamente en toda mi preparación preuniversitaria jamás lo he visto. Tan solo conozco el teorema, pero en sí la utilidad no le he dado. Porque como son semejantes, entonces tú puedes resolver esto con semejanza básicamente. Ahora sí, pasemos al último. A este. Esto dudo mucho que lo encuentres por ahí. Creo que tampoco en clases de academia te lo muestran. Tan solo te lo van a mostrar en libros. Y esto lo saco de un libro, ¿no? Bien. Acá te voy a explicar el gráfico. Primeramente se necesita un triángulo rectángulo, ¿no? Que sería este triángulo de acá. Que es el triángulo ABC. Y ahora también necesitamos por acá una altura, ¿no? Que sería la altura BH. Se ubica por acá esa altura. Por acá está. Bien. Ahora, necesitamos circunferencias inscritas a estos triángulos. Por acá estaría la circunferencia inscrita al triángulo ABC. Por aquí estaría la circunferencia inscrita al triángulo ABH. Y por acá estaría la circunferencia inscrita al triángulo BCH. Ahora, por acá obviamente este lado es A, este lado es C y este lado es B. Por acá el radio de esta circunferencia va a ser R1. Por acá el radio mayor va a ser R y este radio va a ser R2. ¿Ok? ¿Qué se cumple acá? Primero veamos esto. Se cumple que la distancia de O al segmento BH
va a ser igual a R2 menos R sub 1. Por acá, ¿cuál es la distancia? Por acá sería la distancia de O, que sería el centro de esta circunferencia de mayor radio, al segmento BH, que sería esto. La distancia, recordemos, de un punto a un segmento va a ser una recta perpendicular que parte del punto y que es perpendicular al segmento. O sea, sería esto. Esto sería de acá. Esta distancia de acá, esa distancia va a ser R sub 2, que sería el radio de esta circunferencia, menos el radio de esta circunferencia. Obviamente acá R2 debe ser mayor que R1, ¿no? Esto se debe de cumplir. Ahora veamos esto. Nos dice el segmento O sub 1 y O sub 2 es igual a R por raíz de 2. Entonces por acá ubicamos al punto O sub 1, que en este caso sería el centro de esta circunferencia. Y por acá sería O sub 2 sería el centro de la otra circunferencia. Si nosotros unimos esto con un segmento, entonces esta longitud va a ser R por raíz de 2, donde R va a ser el radio de la circunferencia mayor. ¿Ok? Eso se cumple. Ahora, si deseas esto lo puedes demostrar. Esto se demuestra por Pitágoras. Básicamente tienes que aplicar Pitágoras y se demuestra. Ahora veamos esto de acá. El de acá. Se cumple que R multiplicado por B va a ser igual a R sub 1 multiplicado por C más R sub 2 multiplicado por A. Ahora, R es el radio mayor multiplicado por la hipotenusa, ¿verdad? Ahora, va a ser igual esto a R, que sería el radio de esta circunferencia, multiplicada por la hipotenusa, ¿no? De este triángulo de acá, ¿ok? Más el radio de esta circunferencia multiplicada por su hipotenusa, ¿ok? Eso se cumple. 1, 2, 3. Y ahora, ¿por qué digo que esto es la hipotenusa? Porque recordemos que estoy tomando este triángulo de acá, ¿no? Que sería un triángulo rectángulo. Inscribimos esta circunferencia de acá, lo inscribimos y obviamente en este caso la hipotenusa sería este lado. Acá lo mismo, tenemos este triangulito donde inscribimos esta circunferencia y la hipotenusa de ese triángulo sería C. Eso se cumple, ¿no? O sea, el radio multiplicado por su hipotenusa. Ahora sí, por último, esto, donde el radio de mayor longitud al cuadrado va a ser igual a este radio al cuadrado más este radio al cuadrado. Esto se parece mucho al teorema de Pitágoras, entonces ya estoy seguro que sabes más o menos cómo demostrarlo. Y hasta aquí todos los teoremas de relaciones métricas en triángulos rectángulos. Ahora, de todos estos teoremas te pido que de esto te aprendas todos, porque todos son muy utilizados. De acá también te pido que te lo memorices. En ortogonales también, ¿no? Como se dan cuenta es lo mismo básicamente. Tan solo que en un caso son tangentes exteriores y en el otro caso son circunferencias ortogonales. Ahora, el teorema de Dostor no es tan utilizado, pero sí te lo recomiendo que lo tengas apuntado. Y esto también te lo recomiendo que lo tengas apuntado. Muy pocas veces lo vas a utilizar. Ahora sí, pasemos a teoremas de relaciones métricas en triángulos oblicuángulos. Acá sí viene lo más complicado, digamos, ¿no? Porque acá sí son muchos más teoremas, donde todos esos teoremas básicamente se utilizan. Comencemos con el teorema de las proyecciones. Como dice esto, vamos a proyectar dos lados. Y en este caso se presentan dos casos. Un caso cuando el triángulo es acutángulo y el otro cuando el triángulo es obtusángulo. Primero en este primer caso. Aquí vamos a proyectar este lado sobre este lado. Su proyección sería de longitud n. Y ahora este lado lo proyectamos sobre este lado, donde su proyección sería m. Bien, por acá vamos a proyectar este lado y también este lado sobre este otro lado. Ahora la proyección de este lado se ubicaría por acá, sería toda esta longitud, ¿no? Que sería m. La proyección de este lado sería toda esta longitud, que sería exterior, digamos, es n. Ahora aquí en ambos casos, ¿qué se cumple? Se cumple que a cuadrado menos c cuadrado va a ser igual a m cuadrado menos n cuadrado. Eso se cumple. ¿Cómo se demuestra esto? Esto se demuestra con Pitágoras. Estoy seguro que lo puedes demostrar. Ahora veamos el teorema de Euclides. Este teorema es muy similar al teorema de cosenos, que estoy seguro que ya lo conoces, el teorema de cosenos. Bien, pero el teorema de Euclides también se presenta en dos casos, donde este ángulo alfa es menor que 90 grados o este ángulo alfa va a ser mayor que 90 grados. Primero acá, este lado es A, este lado es C. La proyección de este lado sobre este lado es M, ¿ok? Y ahora todo este lado es B.
de acá, forma análoga, también se cumple que este lado es B y la proyección de C va a ser N. O sea, aquí básicamente se proyecta el lado que es adyacente al ángulo. En este caso, este lado es adyacente al ángulo, ¿no? Por acá también, este lado es adyacente al ángulo. Esos lados se proyectan. Bien, ¿qué se cumple acá? En el primer caso se cumple que a al cuadrado va a ser igual a b cuadrado más c cuadrado menos 2 veces b por m. Ahora, en este caso se cumple que a cuadrado va a ser igual a b cuadrado más c cuadrado más 2 veces b por m. Esto es el teorema de Euclides. Y por aquí tenemos el teorema de cosenos. Para este teorema de cosenos necesitamos un triángulo y tener todos los lados y también un ángulo, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué se cumple? Se cumple que el lado que se opone al ángulo, este lado al cuadrado, va a ser igual a ¿quién? Al otro lado al cuadrado más el otro lado al cuadrado menos 2 veces el producto de los lados que son adyacentes al ángulo por el coseno del ángulo. ¿Ok? Eso se cumple. Ahora, acá el teorema de Euclides, si ustedes desean, se lo pueden aprender, pero no es necesario, la verdad. Lo que sí te pido que te memorices es el teorema de cosenos, porque con esto tú puedes demostrar el teorema de Euclides, porque básicamente es lo mismo, ¿no? Porque miren, por acá yo qué puedo hacer, puedo trazar esto, y bien, por acá nos da una longitud, ¿no? Esta longitud supongamos que es n. Ahora, el coseno de teta, sí o no, que en este caso sería n entre b. Ahora, esto lo reemplazo ahí y estoy seguro que me va a dar lo mismo que acá, sí o no. Ahora, en el caso de este donde el ángulo alfa es mayor que 90, acá sí el coseno sería 90 más un ángulo, ¿no? O sea, un ángulo, digamos beta, ¿ya? Acá esto sí tienes que aplicar reducción al primer cuadrante. Y cuando apliques reducción al primer cuadrante, acá si te vas a dar cuenta, acá te va a dar un signo negativo cuando apliques reducción al primer cuadrante. Porque es 90 más algo, ¿no? Y 90 más algo, que sería el segundo cuadrante, el coseno es negativo. Es por eso que te da este signo, ¿ok? Y por acá, menos por menos, que te da más, ¿no? Y por acá que tenemos el más, ¿sí o no? O sea, como ven, esto no es necesario aprendérselo en sí. Te recomiendo que esto sí te lo aprendas. En conclusión, te recomiendo que sí o sí te memorices el teorema de cosenos y que el teorema de Euclides tan solo lo tengas apuntado, porque en sí es básicamente lo mismo que el teorema de cosenos. Ahora veamos el teorema de Stewart. Este teorema tiene una demostración bastante compleja. Si deseas lo puedes demostrar, pero dudo mucho que lo demuestres porque su demostración es bien compleja. Y como siempre digo, no siempre es necesario saber cómo se demuestra, sino saber lo que se cumple. Y en este caso se cumple esto. Ahora expliquemos el gráfico. Necesitamos un triángulo donde esta longitud es A, esta longitud del otro lado es C y esta longitud es B. Ahora, él es una cebiana. Recordemos que una cebiana puede ser cualquier segmento que parta de este vértice hacia cualquier punto de este lado o inclusive de su prolongación. Puede ser una cebiana interior o exterior. En este caso, esto es una cebiana interior y esto también se cumple para una cebiana interior. ¿Ok? Bien. Ahora, esta cebiana va a dividir a este lado en dos partes. Por acá tenemos una parte que sería de longitud m y este otro que sería de longitud n. ¿Qué se cumple acá? Se cumple que esta longitud al cuadrado multiplicado por él más el al cuadrado multiplicado por él va a ser igual a ¿quién? A el al cuadrado multiplicado por todo, que sería b, más b por m y por n. Eso se cumple. Ahora, en el caso hipotético que esta cebiana sea una mediana, ¿qué se cumple? Como es una mediana, significa que m va a ser igual a n, ¿verdad? En ese caso se va a cumplir esto. Obviamente acá lo reemplazas y te va a dar esto. Pero yo sí te pido que te memorices el teorema general, ¿no? Este teorema. Este sería un caso particular. Los casos particulares a mí jamás me han gustado aprenderme porque es aprenderte algo más, ¿no? Pero yo prefiero siempre el caso general. Ahora te voy a mostrar qué pasa si tenemos que calcular la longitud de una cebiana exterior. Por acá estaría prolongación. Esta sería la cebiana exterior a este triángulo. Ahora, este caso es para una cebiana interior. Y ahora, para esta cebiana exterior también necesitamos conocer los lados, que sería A, C y por acá esta longitud sería B. Ahora, la prolongación sería en este caso N y todo va a ser M, ¿ok? Ahora, esto es lo que queremos hallar, ¿verdad? Ahora, sí o no que esto se parece bastante a este gráfico. Tan solo que acá se trata de una cebiana exterior.
Pero ¿qué pasa si nosotros consideramos que esta longitud sea la seviana interior? Y en este caso lo que queremos calcular sea la seviana, un lado del triángulo, ¿no? Entonces lo podemos calcular de esta manera, ¿sí o no? Sería x al cuadrado multiplicado por b más c al cuadrado multiplicado por n, que sería esta longitud. Esto va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a al cuadrado multiplicado por m más b por n y por m. Y por acá tenemos. Entonces por acá yo lo que puedo hacer es despejar esto, ¿no? De una forma amigable, digamos. Sería por acá. A cuadrado menos c cuadrado por n, esto va a ser igual a x cuadrado por b menos b por m y por n, ¿no? Esto. Y esto de acá es el teorema de Stewart para una seviana exterior, o sea, para este caso. Pero como se dan cuenta, esto es básicamente lo mismo que esto. Es por eso que en el caso de seviana exterior, cuando tú tienes que calcular la longitud de una seviana exterior, te recomiendo que a esta seviana la tomes como si fuera el lado del triángulo. O sea, sería en sí tu triángulo, sería todo esto. Y este lado sería tu seviana. De esa manera te recomiendo que lo tomes. Y te va a dar lo mismo, te va a dar esto. O sea, el teorema de Stewart en sevianas exteriores, no te lo recomiendo que lo aprendas, tan solo apréndetelo el de la seviana interior. Ahora vemos el teorema de la bisectriz. En este caso también hay dos casos donde la bisectriz puede ser interior y la bisectriz exterior. Acá tenemos un triángulo donde la bisectriz obviamente es interior y esta longitud va a ser igual a ¿quién? Esta longitud al cuadrado va a ser igual a por c menos m por n. Eso se cumple. Esto es para longitudes de bisectrices interiores. Ahora por acá tenemos este triangulito donde trazamos una bisectriz exterior relativa a este punto. Ahora, esta longitud de acá al cuadrado va a ser igual a ¿quién? A m por n menos a por c. Ahora, m es claramente toda esta longitud y n va a ser esta longitud. A y c son los lados del triángulo. Eso se cumple. Bien, y ahora el teorema de la altura, o también conocido como el teorema de Herón. En este caso se cumple bien sea para una altura interior o para una altura exterior. En este caso es una altura interior y por acá tenemos una altura exterior. Para ambos casos se cumple lo mismo. Si nosotros tenemos un triángulo donde sus lados son A, B, C y trazamos la altura que es relativa al lado B, en este caso también esta altura es relativa a este lado, ¿qué se cumple? Se cumple que esta altura va a ser igual a 2 entre B. B es donde recae la altura. Por acá también B es donde recae la altura. Ojo. Y ahora, esto multiplicado por la raíz cuadrada de P por P menos A, P menos B y por P menos C. Donde P, ¿quién es? P es el semiperímetro del triángulo. O sea, A más C más B entre 2. Eso es el semiperímetro. Bien, y de esta manera se calcula la altura de un triángulo. Ojo, este teorema sí te lo recomiendo que lo utilices siempre y cuando tú conozcas los tres lados del triángulo. Si por ahí no tienes un lado, entonces no te lo recomiendo que lo utilices, porque si no, esto resolverlo va a ser bastante complicado. Y hasta aquí todos los teoremas que son necesarios en el caso de teoremas de relaciones métricas en triángulos oblicuángulos, de los cuales ¿cuál te pido que te aprendas? Proyecciones no es necesario porque esto se demuestra con Pitágoras. Entonces no es necesario que te lo aprendas. Tan solo que lo tengas apuntado para si en algún momento te mencionan sobre el teorema de las proyecciones, sepas de cuál teorema te está hablando. Teorema de Euclides tampoco no es necesario aprendérselo, tan solo hay que tenerlo apuntado. Pero el teorema de coseno sí, esto sí te pido que te lo memorices. El teorema de Stewart también te pido, pero más que todo te pido que te memorices el teorema en general, ¿no? No el caso particular donde se tiene una mediana, donde esto obviamente lo puedes demostrar tranquilamente. Bien, ahora el teorema de la bisectriz también te pido que te lo memorices. Los dos, no solo uno, sino los dos, son bastante utilizados. Y ahora el teorema de Herón, esto sí obligatorio, ¿no? Hay que aprendérselo. Bien, ahora veamos teoremas de relaciones métricas en cuadriláteros, que ya serían los últimos. El teorema de Euler. Este teorema se utiliza para calcular la distancia de los puntos medios de las diagonales de cualquier cuadrilátero. O sea, en este caso tenemos un cuadrilátero. Por aquí estaría el cuadrilátero.
si nosotros trazamos sus dos diagonales, que estarían por acá, y desde las dos diagonales ubicamos sus puntos medios, por acá estaría un punto medio de esta diagonal, y por aquí estaría el otro punto medio de esta otra diagonal, y trazamos un segmento, esta longitud de aquí se calcula de esta manera. Ahora, esto también se cumple bien sea para cuadriláteros convexos, este es un cuadrilátero convexo, o también puede ser un cuadrilátero no convexo, o también conocido como cóncavo. Por aquí tenemos este cuadrilátero, ¿no? Sería este cuadrilátero de acá. Trazamos por acá una diagonal. Y ahora por acá trazamos otra diagonal. Esta otra diagonal obviamente es exterior. Ubicamos sus puntos medios. De esta diagonal su punto medio estaría por acá. Y de esta diagonal su punto medio estaría por acá. Estos puntos medios lo unimos con un segmento. Esta longitud también es X. Y ahora, ¿qué se cumple? También se cumple lo mismo. Ahora, A, B, C, D serían las longitudes de los lados del cuadrilátero. Y esta longitud de acá sería N. Esta longitud sería M. O sea, MN serían las longitudes de las diagonales de este cuadrilátero. Por acá también lo mismo. Esta longitud es M y esta longitud de acá es N. Esta longitud es D, esta longitud es C. Y A y B también son las longitudes de los lados del cuadrilátero. ¿Qué se cumple acá? Se cumple que A al cuadrado más B al cuadrado más C al cuadrado más D al cuadrado va a ser igual a ¿qué? A M al cuadrado más N al cuadrado más 4 veces esta distancia X al cuadrado. Eso se cumple. Ojo, esto se cumple para cuadriláteros no convexos y también para cuadriláteros convexos. En ambos casos se cumple, ¿ok? Bien, ahora veamos el teorema de Ptolomeo. Acá sí, necesitamos un cuadrilátero y que este cuadrilátero sea inscriptible, o sea que pueda estar dentro de una circunferencia. En otras palabras, los vértices de este cuadrilátero deben de pertenecer todos a la misma circunferencia, ¿ok? Bien, acá las longitudes de los lados del cuadrilátero va a ser A, B, C, D. Ahora, trazamos también sus dos diagonales, donde sus diagonales tienen longitud M y longitud N. ¿Qué se cumple acá? Se cumple que el producto de las longitudes de las diagonales va a ser igual a ¿qué? A la suma de productos de los lados opuestos del cuadrilátero. O sea, M por N va a ser igual a ¿quién? A por C más B por D. Donde A es lado opuesto a este otro lado, ¿no? Y B es lado opuesto con D. Eso se cumple. Ahora, este otro teorema, también conocido como el teorema de Viete, así se llama, o también puede ser conocido como el segundo teorema de Ptolomeo, donde aquí se cumple que M entre N, o sea la división, va a ser igual a ¿quién? A A por D más B por C entre C por D más B por A. Eso se cumple. Ahora, aprenderse esto es sencillo, pero esto quizá va a ser un poco más complejo. Por acá, en el numerador aparece M y por acá esto aparece en el numerador. Entonces, por acá se ubica la diagonal N. Yo lo que hacía mentalmente es trazar, digamos, como un eje de simetría, digamos, ¿no? Aunque no es simétrico. Bien, ahora lo que hago es multiplicar este lado, que sería A, por su lado simétrico, que sería en este caso D. Aunque no es simétrico, es una manera de la cual yo me memoricé esto. Y por acá, más este lado C por su lado, digamos, simétrico, que sería C. Entonces, A por D más B por C. Ahora lo mismo hacemos en el denominador, donde tenemos N y esto aparece. En N trazamos, digamos, un eje de simetría y multiplicamos que A por su lado, digamos, simétrico, que en este caso sería B. Entonces, A por B más, por acá, D por su lado, digamos, simétrico, ¿no? Aunque sabemos que no es simétrico, por C. Entonces, C por D más A por B. Si te ayuda esta manera de memorizárselo, bacán. Si no, tendrías que buscar una manera de recordarte. Ahora el teorema de Chaudhuri. Para este teorema necesitamos un triángulo equilátero y también una circunferencia. Ahora, el lado del triángulo equilátero va a ser L. Ahora, como este es un triángulo equilátero, ¿sí o no? Que este arco va a ser igual a este arco y también va a ser igual a este arco. Eso se cumple. Bien, de cualquier punto de este arco, tomamos este punto. Y desde este punto trazamos segmentos que unan a los vértices del triángulo equilátero. Por aquí estaría un segmento, por aquí estaría otro segmento y por aquí otro segmento. ¿Qué se cumple? Se cumple que este segmento va a ser igual a ¿quién? A este segmento más este segmento. ¿Ok? Y ahora también se cumple otra cosa, que la longitud del triángulo equilátero al cuadrado
va a ser igual a ¿quién? A L al cuadrado más L al cuadrado más L al cuadrado entre 2. Eso se cumple. Bien, pero esto también yo puedo ubicar por acá un punto, ¿verdad? La cosa es que el punto pertenezca a la circunferencia. Y desde este punto trazar por acá segmentos que unan a los vértices del triángulo. Ahora, por acá también que se cumple que este segmento va a ser igual a este segmento más a este segmento. Y también se va a cumplir lo mismo de acá. Ahora veamos el teorema de Paquet-Inn. En este teorema también necesitamos un cuadrilátero que sea inscriptible. Y ahora, las longitudes de los lados del cuadrilátero va a ser A, B, C, D. Cuando nosotros trazamos las diagonales, estas diagonales se van a dividir en dos partes, ¿verdad? Esta longitud va a ser Y y esta longitud va a ser X. Ojo, aquí nada más trabajamos con una diagonal. ¿Qué se cumple? Se cumple que X entre Y va a ser igual a ¿quién? A por D entre C por B. Eso se cumple. Una manera de memorizarse esto es de la siguiente manera. Por aquí trazamos un segmento y multiplicamos el multiplicado por, digamos, su lado simétrico, ¿no? Que sería D, entre B por su lado, digamos, simétrico, C. Esto va a ser igual a ¿quién? A X entre Y. Si se dan cuenta, esto es muy similar a lo que expliqué por aquí arriba. Ahora veamos el teorema de Faure. Para el teorema de Faure necesitamos una circunferencia y dos cuerdas. Estas dos cuerdas sí o sí tienen que ser perpendiculares. Si no son perpendiculares no se cumple esto. Se cumpliría el teorema de cuerdas, que lo explicamos ya al comienzo del video. Pero en este caso, como ambas cuerdas son de 90 grados y ambas cuerdas al intersectarse se van a dividir, ¿verdad? Esta longitud sería M, esta longitud sería N, esta longitud sería X y esta longitud sería Y. Ahora, ¿qué se cumple acá? Se cumple que X al cuadrado más Y al cuadrado va a ser igual a ¿quién? A M al cuadrado más N al cuadrado. Y esto va a ser igual a su vez a 4 veces R al cuadrado. Esto se cumple. Ahora el teorema de Arquímedes. Este teorema digamos que es un poco similar, pero no es igual. Un poco similar, ¿no? Por la relación también que se presenta. El teorema de Arquímedes también necesitamos un cuadrilátero que sea inscriptible. ¿Ok? Y ahora, al trazar las diagonales, estas diagonales sí o sí deben ser de 90 grados. Si las diagonales no son de 90 grados, entonces no se va a cumplir esto. Sí o sí tienen que ser de 90 grados. Ahora, los lados del cuadrilátero va a ser A, B, C, D. Este cuadrilátero debe ser inscriptible. ¿Qué se cumple acá? Se cumple que A al cuadrado más D al cuadrado va a ser igual a ¿quién? A C al cuadrado más B al cuadrado. Y esto a su vez va a ser igual a 4 veces el radio al cuadrado. ¿Ok? Una manera de memorizarse esto es que L al cuadrado más su lado opuesto, que sería D al cuadrado, va a ser igual a ¿qué? A 4 veces R al cuadrado. O también podemos decir que C al cuadrado más su lado opuesto al cuadrado, que sería B al cuadrado, va a ser igual a ¿quién? A 4 veces el radio al cuadrado. Ahora pasemos al último teorema, que sería el teorema de Marlin. En este teorema necesitamos un rectángulo. Por acá tenemos un rectángulo. Y bien, de este rectángulo vamos a tomar un punto interior o también puede ser un punto exterior. En este caso hemos tomado un punto interior y por acá hemos tomado un punto exterior al rectángulo. Ahora, desde este punto vamos a trazar segmentos que se dirijan a los vértices de este rectángulo. Por acá hay un segmento, por aquí otro segmento, por acá otro segmento y por acá otro segmento. Por aquí de forma análoga también tenemos lo mismo. Desde este punto trazamos segmentos que vayan a los vértices. Por acá tenemos un segmento, otro segmento y otro segmento, ¿no? ¿Qué se cumple acá? Se va a cumplir lo siguiente. Se cumple que A al cuadrado más B al cuadrado va a ser igual a C al cuadrado más D al cuadrado. Eso se cumple. Y ahora, ¿cómo yo sé cuál es A cuadrado, B cuadrado, no? Eso es lo que más importa. Digamos que yo quiero ir de este vértice a este otro vértice. Entonces vamos a seguir un camino, ¿verdad? Que sería este camino de acá. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué se cumple? Se cumple que A cuadrado más B cuadrado va a ser igual a ¿quién? Al otro camino. El otro camino sería de este vértice a este otro vértice. Su camino que vamos a tomar sería este camino, ¿no? Y en este camino que tomamos a C y D. O sea, va a ser igual a ¿quién? A C al cuadrado más D al cuadrado. Por aquí lo mismo.
queremos llegar desde este vértice hasta este otro vértice. Entonces, ¿qué camino tomamos? Tomamos este camino de acá, ¿no? Y digamos que a al cuadrado más b al cuadrado va a ser igual al otro camino, ¿no? Que sería desde este vértice hasta este otro vértice. El camino que tomamos sería este lado y este lado de acá. Entonces va a ser igual que ac cuadrado más d cuadrado. Eso se cumple. Ahora, de los teoremas que te mostré, ¿cuáles son los más importantes? El primer teorema, obviamente es necesario que te lo memorices. El teorema de Euler, sí o sí te lo tienes que memorizar. El teorema de Ptolomeo, también te lo tienes que memorizar. El teorema de Chadú, también, no es tan complicado. El teorema de Paquin, también, porque es muy importante. Y ahora el teorema de Faure y el teorema de Arquímedes, también los dos te lo tienes que memorizar. Y por último el teorema de Marlin, no es tan utilizado, pero también no es complicado de memorizárselo, ¿no? Se parece mucho, digamos, al Pitágoras, aunque se muestra todo con Pitágoras, ¿no? En este caso de relaciones métricas en cuadrilátero, sí es necesario que te aprendas todos. Ok. Y yo sé que son bastantes teoremas, de los cuales te pido que te memorices algunos y otros no, porque no son necesarios, ¿no? Pero para que te memorices esto de una manera correcta es resolviendo bastantes ejercicios. Y cuando te digo bastantes ejercicios es que te resuelvas unos 80 ejercicios por cada capítulo. Digamos por acá con relaciones métricas en triángulos oblicuángulos, también unos 80 ejercicios. En cuadriláteros también unos 80 ejercicios. En circunferencias sí te pido mucho menos, ¿no? Porque los teoremas son muy pocos, la verdad. Son unos 3 teoremitas nada más. O sea, por acá sí te pido poquito. Unos 20 ejercicios, también te lo puedes aprender, ¿no? Son 3 teoremas nada más, que son muy fáciles también. Pero acá sí también sí te pido unos 40 ejercicios que practiques, porque esto sí es bastante complicado al comienzo, ¿no? Pero ya cuando ya aprendas, te va a ser mucho más fácil. Bien, si les ayudó el video, no olvides darme un like, por aquí te dejaré otro video y no te olvides suscribirte a este canal para que esta familia siga creciendo y tú sigas aprendiendo.